Iniciamos el viaje en el tiempo, más o menos por el tiempo del fin, 1755, el terremoto de Lisboa y las otras señales, ¿verdad? Aquí comienza el sexto sello. Llegamos a 1798, donde es el inicio del tiempo del fin, el mensaje del primer ángel. Luego llegamos a 1844, mensaje del segundo ángel, la purificación del santuario, el tercer mensaje angélico. También ahí comienza el sellamiento, ahí comienza el zarandeo para el pueblo de Dios. Ahí entonces es una fecha muy importante dentro de la historia adventista. Y así fuimos pasando más adelante, acontecimiento tras acontecimiento, y nos ubicamos en el 2020, ¿verdad? El tiempo en el cual vivimos. Cuando tocamos esta fecha vimos la situación contemporánea del mundo en que vivimos. ¿Cuál es la situación del mundo actual? Y vivimos que son tiempos peligrosos, y las señales que Jesús dejó relativo al tiempo del fin se cumplen con plena exactitud, ¿verdad? Los tiempos en los cuales vivimos nos dan a conocer que son tiempos peligrosos. Todas las señales se han cumplido y no hay duda de que falta muy poco para que venga Jesús. Hablando también del tiempo en el cual vivimos, año 2020, vimos que es necesaria una preparación cabal para estos acontecimientos. Y estudiamos el tema que decía la preparación para el tiempo de angustia, y vimos ahí 9 pasos importantes, 9 aspectos importantes en pro de nuestra preparación, la preparación para el tiempo de angustia. Luego que vimos eso, estudiamos lo relativo a la primera bestia. Dimos 7 características por qué el adventismo cree que el papado es esta bestia del Apocalipsis 13. Luego vimos la segunda bestia, que es los Estados Unidos, y dimos también algunas razones, 6 razones por las cuales se cree que los Estados Unidos de Norteamérica es este poder identificado como la segunda bestia, con los cuernos semejantes a los de un cordero, ¿verdad? Son pruebas irrefutables, pruebas evidentes de que se refiere a los Estados Unidos. En los Estados Unidos también se formará otro poder que se lo denomina la imagen de la bestia, que es un poder religioso, político a la vez, político-religioso, ¿verdad? Un poder perseguidor, que se asemeja a la primera bestia del Apocalipsis 13, que es el papado, ¿verdad? Eso también estudiamos, si no me equivoco, el día viernes estudiamos, ¿verdad? La formación de la imagen de la bestia, y vimos cómo a través del ecumenismo ya se está formando este poder. Dijimos que para que se forme la imagen de la bestia tiene que suceder 2 cosas, ¿verdad? En primer lugar, las iglesias principales de los Estados Unidos de Norteamérica tienen que unirse en puntos comunes de doctrina. Y hay 2 errores capitales, ¿verdad? La inmortalidad del alma y la santidad del domingo, y tras de eso vienen otros errores, como es la pretensión de infalibilidad del papado, la misa, la idolatría, el purgatorio y otras falsas doctrinas que el protestantismo poco a poco lo está adoptando, ¿verdad? Y el segundo paso es que el protestantismo tenía que influir dentro de la política, dentro del Congreso de los Estados Unidos, para que se aprueben sus dictámenes. Ahí se habrá formado la imagen de la bestia. Y justamente el dictamen que ha de darse en este país de los Estados Unidos y que resultará influyente para todo el mundo es justamente lo que se llama la marca de la bestia, ¿verdad? La palabra del Señor nos advierte en Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 15 en adelante. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiera comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su nombre es 666. Según el versículo 14 dice que los Estados Unidos engañan a los moradores de la tierra
con grandes señales que se le permite hacer, y manda a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia. Es en los Estados Unidos que a través de un dictamen va a rendir homenaje al papado, ¿verdad? Es en los Estados Unidos, el poder religioso de los Estados Unidos, que es liderado por el protestantismo apóstata, quien infundirá esta marca de la bestia. La marca es una señal de autoridad del papado. El dictamen que se da es en honor al papado, porque fue el papado el que dio esta marca, ¿verdad? Es una marca de su autoridad y es la observancia del día domingo. Estos detalles lo vamos a estudiar a continuación cuando veamos a más profundidad el tema de la marca de la bestia, pero como anticipo, les digo que no es un microchip. Les digo también que no está en las barras de los productos, ¿verdad? Como en las barras de aceite, en las barras de fideo, que algunos lo busquen. Tampoco les anticipo que es el COVID-19. Algunos por internet están sacando la equivalencia. COVID-19 es la marca de la bestia, dicen. No es eso, ¿verdad? Tiene que ver con adoración. Y la verdadera adoración nos lleva a guardar los mandamientos. El tercer ángel nos lleva a guardar el sábado, que es el punto principal de adoración. Y la marca de la bestia es algo opuesto, ¿verdad? Es el día domingo. Como les digo, eso vamos a ver con más detalles cuando veamos este tema. Por ahora queremos hacer un panorama cómo van a suceder los eventos finales. Entonces, cuando se da la marca de la bestia en los Estados Unidos, dice el Espíritu de Profecía que ahí comienza un pequeño tiempo de angustia para el pueblo del Señor. ¿Por qué un pequeño tiempo de angustia? Porque justamente los santos, al darse esta ley, ellos tienen que huir, tienen que salir de las ciudades. Ya veíamos cuando hablamos de la preparación para el tiempo de angustia que en este tiempo ya los hijos de Dios deben estar saliendo de las ciudades al campo. Deben aprender a cultivar la tierra. Lo dice claramente el Espíritu de Profecía. Y desde el campo deben venir y advertir a las ciudades. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando en los Estados Unidos se dé la marca de la bestia, entonces los hijos de Dios tienen que abandonar. Aún las pequeñas ciudades tienen que irse a los lugares desolados de la tierra, ¿verdad? Entonces, y habrá pues obviamente leyes civiles que permitirán pues que esto se haga una crisis grande para el pueblo de Dios, porque dice que no podrán comprar ni vender. Aquí todavía hay tiempo de gracia para el mundo, por eso que se llama el pequeño tiempo de angustia. Pero cuando ya Jesús deja de interceder, ahí es el gran tiempo de angustia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Hay algo importante también que queremos anticipar. Cuando se da la marca de la bestia, cuando se forma la imagen de la bestia, cuando se dan estos acontecimientos, voy a decir algo que quizás para muchos será algo de alarma, quizás se sentirán un poco preocupados, ¿no? Y estoy seguro que van a tener interés para poder investigar al respecto. Cuando se forma la imagen de la bestia, cuando se da la marca de la bestia, es una señal de que el juicio de los vivos ya ha empezado en el cielo. Interesante, el juicio de los vivos ya empezó en el cielo, es una señal. ¿Y por qué? Justamente estos detalles queremos explicarlo más adelante. Pero es interesante que la palabra del Señor en el Espíritu de Profecía dice que los que viven en estos días, la prueba que tienen que pasar para ser sellados justamente es la formación de la imagen de la bestia y el dictamen de la ley dominical. Esa es la prueba que tienen que pasar para ser sellados. Entonces ahí entra el tema del sellamiento. En sí, el sellamiento empezó en 1844. Pero por la demora de la iglesia adventista dice que el sellamiento es postergado. Quiere decir que el tiempo del sellamiento es ampliado, ¿verdad? Y entonces los que mueren, mueren sellados. Pero los que viven para ser sellados tienen que pasar esta prueba grande. Entonces en el cielo inicia el juicio de los vivos. Porque justamente los que conocieron la verdad del sábado para ser sellados tienen que pasar esta prueba, tienen que mantenerse de parte de la verdad. Y si pasan la prueba, y esa prueba de la ley dominical constituye, ¿qué dice acá? El zarandeo. Esa es la prueba más grande para el pueblo de Dios, porque constituye un grande zarandeo.
para los hijos de Dios. ¿Ya? Entonces justamente los que están preparados, los que han guardado el aceite en sus vasijas y tienen la unción del Espíritu Santo, ellos pasarán la prueba. Y quiere decir que en el cielo su caso es decidido para vida eterna. Al ser su caso decidido para vida eterna, quiere decir que su nombre está sellado. Son sellados y reciben ¿qué cosa? Como confirmación. La lluvia, reciben la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo en su plenitud. Por eso acá hemos puesto la lluvia tardía. No quiere decir que pasa mucho tiempo de un acontecimiento a otro, son casi simultáneos, son casi al mismo tiempo, en paralelo, ¿ya? Reciben la lluvia tardía, el Espíritu Santo, ¿para qué? Con dos propósitos. En primer lugar, el Espíritu Santo les capacita para que ellos puedan resistir la prueba, porque será una prueba muy grande como nunca se ha visto. Y a la vez, el Espíritu Santo les capacita para predicar el fuerte pregón. En sí, el fuerte pregón dice que inició con el anuncio de Cristo nuestra justicia en 1888, es cierto, pero el apogeo, la explosión o el clímax del fuerte pregón es aquí, en este tiempo, ¿verdad? Los santos reciben entonces la lluvia tardía para predicar el fuerte pregón y anunciar la caída completa de Babilonia. Babilonia dijimos que representa a todas las iglesias falsas, y la religión falsa al dar la ley dominical es la caída completa de Babilonia. Entonces ahí el fuerte pregón invita a salir de ella, pueblo mío. Y entonces los que son de otras denominaciones, que nunca escucharon la verdad, con el fuerte pregón escucharán ese llamado y muchos saldrán y abandonarán sus iglesias sin vida y se unirán al pueblo remanente de Dios. Y muchos del pueblo remanente seguirán. Si tú hoy en día no guardas el sábado como debe ser y estás jugando con la luz, corres el riesgo de que muy pronto recibas la marca de la bestia en lugar de recibir el sello de Dios, y otro tome tu corona y otro tome mi corona, porque ese llamado es en primer lugar para mi persona. Entonces los que reciben el fuerte pregón es un llamado a la decisión. El mundo escucha la verdad. Dice que toda la tierra es llena con la gloria de Dios, porque el fuerte pregón llena con el verdadero conocimiento, con la verdad a todo el mundo es lleno con la gloria de Dios. Absolutamente todo ser humano conoce la verdad y tiene la oportunidad de no ser engañado, sino de tomar una decisión a conciencia. Los adventistas ya tuvieron su oportunidad. Allí el fuerte pregón predica a los adventistas, sí, los verdaderos adventistas, pero ¿para quién? Para los que no conocieron. Y los que no conocieron toman su decisión. Y al tomar cada ser humano su decisión, entonces dice que se complete el número de los sellados. Y al completarse el número de los sellados, ¿qué dice Apocalipsis 7? Que los ángeles que están deteniendo los vientos para que no sople sobre los hijos de Dios, los sueltan. Y Jesús se levanta en el santuario y dice: hecho está, hecho está. Y entonces se termina el tiempo de gracia, ¿verdad? Acá tenemos fin del sellamiento, los ángeles sueltan los vientos, viene el fin del tiempo de gracia. Jesús deja de interceder. Dice Daniel 12, se levantará Miguel. Cuando Jesús comienza el juicio investigador, dice en la Biblia, el juez se sentó, ¿verdad? Y se sentará, dice Malaquías, para afinar la plata. Y cuando termina, quiere decir, se levanta, porque terminó su obra de mediación. Entonces, este mundo queda a la merced de Satanás. El Espíritu Santo, que refrena a los hombres, se retira y los hombres son manejados como títeres por Satanás. Y lo que usted hoy en día lo ve imposible, en esos días sucederán cosas horribles que usted no se imagina. Usted puede decir ahora, pero hay derechos humanos. ¿Cómo es que se va a matar a los cristianos? ¿Cómo es que se va a perseguir? Eso es imposible con tanta ciencia que hay. Dice que el Espíritu Santo refrena a los hombres, pero una vez que el Espíritu Santo se retire de esta tierra, sucederán cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, una vez que termine el tiempo de gracia, la misericordia de Dios no
no intercede más por un mundo culpable y comienzan a caer los juicios de Dios. Recién ahí comienzan a caer los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Recién ahí vienen las plagas. Así que no se engañen que el coronavirus es las 7 plagas postreras, ya por si acaso. Algunos dicen que ya son las plagas. No, todavía. Estos solamente son los principios de dolores. En Mateo 24 dice Jesús, esto todavía no es el fin. Cuando habla de terremotos, de hambre, de pestes, esto no es el fin, esto todavía es el principio de dolores. Esto es cuando hablábamos aquí es hoy 2020, estamos aquí. Aquí son los tiempos peligrosos, los principios de dolores. Para que comiencen las plagas, todavía tiene que terminarse el tiempo de gracia, todavía hay sucesos que tienen que suceder, ¿ya? Recién ahí comienzan a caer las 7 plagas postreras una tras otra, ¿verdad? Son 7 plagas. Entonces dice que los impíos dicen, pero ¿qué está pasando si estamos unidos, todos hemos aceptado el domingo y todos estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Y por qué vienen estos castigos? Y ahí estará el engaño más grande de Satanás, que se hará pasar por Jesús y dirá, es por culpa de esos adventistas y ellos tienen que morir para que las plagas desaparezcan. Y entonces ahí se decreta un decreto de muerte para todos los observadores del sábado, con el pretexto que hizo Caifás también para matar a Jesús. Es preferible que muera uno a que muera toda la nación. Entonces a esa conclusión llegarán. Es preferible que mueran unos pocos a que muera todo el mundo. Entonces ahí comienza la angustia de Jacob. Los hijos de Dios están unos en la cárcel, otros están por los lugares desolados de la tierra, ¿verdad? Y es una angustia grande. No tanto física, claro que sí, porque están huyendo, pero su pan y su agua está seguro. Más que todo es una angustia mental, ¿verdad? Ellos dicen, ¿estamos a cuentas con Dios o no? Entonces, el Señor no los abandona, pero al final, al igual que Jacob, se aferran a Jesús y son declarados vencedores. Y justo cuando se está por ejecutar la sentencia de muerte, justo cuando se está por ejecutar la sentencia de muerte, en la 7ª plaga aproximadamente, se escucha la voz de Dios una vez más. Dice que sale el sol en todo ese esplendor, ¿verdad? Dice, hecho está. Esa misma voz dice que sacude la tierra y se produce un grande terremoto. Los ríos dejan de correr. El sol sale a la medianoche. Sale y se ve el arco iris de la promesa. Y es la hora de la liberación. Y ahí sucede la resurrección especial, ¿verdad? La resurrección especial, que ya vamos a ver más adelante los detalles, quienes resucitan en esta resurrección especial. Entonces, pasa un tiempo después y recién viene la segunda venida de Cristo. La resurrección especial es antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene, ya la resurrección especial ya se ha llevado a cabo, ¿verdad? Entonces Cristo viene y sucede la primera resurrección de los salvados, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegamos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero cuando Jesús viene, todavía comienza un periodo de tiempo que se llama los 1000 años, ¿verdad? Cuando Jesús viene, Satanás es atado, y es una atadura simbólica, ¿verdad? Porque al venir Jesús, los salvados son llevados ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Los salvados son llevados al cielo, y en la tierra todos los impíos han muerto con el resplandor de la gloria de Cristo. A eso se refiere la profecía, si no me equivoco es Isaías o Jeremías, donde dice que los muertos estarán de un extremo de la tierra hasta el otro y no serán llorados, ni serán, dice, enterrados. No se refiere ese versículo también al coronavirus, ¿ya? Algunos están aplicando ese versículo al coronavirus que dice que no serán llorados, ni serán enterrados. No se refiere, eso es forzar la interpretación profética. Eso se refiere aquí, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, cuando con el resplandor de la gloria de Cristo todos los impíos mueren y los salvados son llevados al cielo. Entonces, ¿quién va a enterrar? Ese es el banquete para las aves del cielo. Ahí van a comer las aves carne de grandes, de capitanes, de todos los impíos, ¿verdad? Y los salvados están en el cielo y los muertos están en la tierra. Y Satanás, por primera vez desde que cayó, está en inactividad, porque no tiene a quién engañar. Son las vacaciones de Satanás, 1000 años de vacaciones, ¿verdad?
¿verdad? Esa es su atadura, es simbólica, porque no tiene a quién engañar, ¿verdad? Entonces, en el cielo se lleva a cabo el juicio del milenio, ¿verdad? El juicio del milenio, y en esta tierra Satanás es obligado a estar solamente en esta tierra, a no salir a ningún otro mundo, y está entonces atado de una manera simbólica. Entonces es al fin de los 1000 años cuando viene la tercera venida de Cristo, ¿verdad? Y ahí es el juicio ante el gran trono, el juicio ante el gran trono blanco, y ahí es justamente cuando se cumple Mateo 25, cuando dice que el pastor separará, dice, a los de la derecha, a los salvados, y a la izquierda los perdidos, así como el pastor, dice, separa a los corderos y a los cabritos, ¿verdad? Entonces ahí es el juicio ante el trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, y allí el diablo y todos son arrojados al lago de fuego y azufre. Eso es ya en la tercera venida de Cristo, la fase final del juicio de Dios, que es el juicio ejecutivo, hermanos. Entonces, cuando el universo es purificado, la tierra es purificada con fuego y azufre, obviamente todo lo que vemos, pero el núcleo de la tierra permanece, ¿verdad? Cuando dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, no quiere decir que toda la tierra va a ser destruida, sino obviamente todo lo que ha sido manchado por el pecado. Pero hay una nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva, se refiere a un mundo nuevo, a un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, ahí se llevará a cabo la patria de los redimidos, la vida eterna, ¿verdad? Ahí se cumplirá el propósito original que Dios tenía de que la tierra sea poblada. Y lo maravilloso dice que el trono de Dios, el tabernáculo, estará con los hombres. Dice que Dios siempre quiso estar cerca de nosotros, y por eso Él hizo el Edén, para habitar con los hombres. Luego, cuando el hombre cayó en pecado, Él se manifestó a través de su Hijo, pero luego es un santuario. ¿Y para qué el santuario? Para habitar en medio de ellos, ¿verdad? Luego el santuario pasó a ser un templo, y la Shekinah debía manifestarse en el templo, pero ese templo fue destruido. Cuando se reconstruyó el templo, vino el deseado de todas las gentes, y la gloria del segundo templo fue más grande que la primera, y ahí estuvo Jesucristo, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es estar cerca de su pueblo, pero a Jesús lo rechazaron y salió del templo. Pero en el tiempo final, aquí en la tierra nueva, dice la profecía en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21 dice, versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será, qué maravilloso, la morada de Dios, el tabernáculo, el santuario. Dios quería tabernacular con su pueblo, y eso se cumplirá en el fin. El trono de Dios estará en la tierra. La tierra será la capital del universo. Qué maravilloso. Y ahí habitaremos todos los redimidos, si es que somos fieles, ¿verdad? Entonces ahí se cumplirá el propósito original que Dios tenía, ¿verdad? Que esta tierra sea habitada. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto justamente lo que nos llena de esperanza, estos eventos finales. Y ese era nuestro propósito, ¿verdad? Alentar al pueblo del Señor a través de estas promesas que son fieles. Es tan cierto como que nosotros estamos vivos en este momento, tan cierto como respiramos. Es cierto todo lo que el Señor nos ha ofrecido, y son cosas maravillosas, cosas que nadie se ha visto, cosas que nadie se ha oído, cosas que nadie puede imaginar siquiera, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este es el panorama, cómo se va a llevar a cabo la sucesión de sucesos finales. Tenemos una idea cómo va a ser, pero mejor es vivirlo en carne propia, ¿verdad? Y eso es el Señor quiere que pasemos cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor quiera bendecirnos, es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.